política y económica que organizamos con la colaboración de Orange, Asisa y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a la alcaldesa de Barcelona, doña Ada Colau, a la que va a presentar la alcaldesa de Madrid, doña Manuela Carmena. Querida Manuela, la tribuna es suya. Muy buenos días a todas y a todos. Volvemos a tener una sesión en este maravilloso fórum. La última vez que estuve en el RIZ. Veo que estamos ahora en este nuevo espacio y que todo funciona pues como antes, y agradezco muchísimo este fórum que permita este intercambio que es tan interesante, ¿no? Yo me voy a limitar exclusivamente a presentar, quizá más que presentar, yo diría que a introducir a mi querida amiga y alcaldesa de Barcelona, la señora Ada Colau. Me ha pasado en muchas ocasiones que me han preguntado, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo es Ada Colau? Bueno, voy a intentar decirles lo que yo pienso de Ada Colau, ¿no? Pues es gracioso, la verdad es que ella y yo no nos conocíamos. Bueno, primero les voy a dar la referencia, ¿no? Como decimos en Derecho, las fuentes del conocimiento. Las fuentes del conocimiento parten, naturalmente ella podía ser mi hija, de entrada les digo que nos llevamos nada menos que la pequeña distancia de 30 años. Y efectivamente, pues ella podía ser mi hija y estábamos en dos estructuras generacionales y vitales que hacía que no nos conociéramos. Pero una vez en la que yo todavía estaba en la judicatura, ya estaba en un programa de radio y ella también, entonces yo me quedé sorprendida de la agilidad mental, de la claridad de aquella persona que se llamaba Ada Colau y que era una activista que estaba en aquel momento planteando con una claridad y una nitidez el problema que parecía que nadie se había dado cuenta que era el terrible problema de las ejecuciones hipotecarias y el destrozo que estaba causando en infinidad de vidas, ¿no? Ella no se acuerda, pero yo sí me acuerdo que ella que tenía su idea clara y que yo creo que en ese momento no podía mirar alrededor y mucho menos a instituciones como la del Poder Judicial, pues se refirió a mí diciendo no estoy nada de acuerdo de lo que dice la representante del Poder Judicial. Y ahí nos conocimos, ahí fue así como nos conocimos, ¿no? A mí me pareció súper válido sus argumentos, su planteamiento. Después siempre la seguí por los medios de comunicación, sus estupendas entrevistas en televisión, y finalmente pues cuando por una serie de razones las dos éramos candidatas a la alcaldesa de Barcelona, nos vimos y hicimos un acto conjunto aquí en Madrid que fue muy, muy bonito, ¿no? Bueno, llevamos ya 3 años, ella como alcaldesa de Barcelona, yo como Madrid, y nos hemos hecho amigas en la distancia, y tengo que decirles que cuando me preguntan sobre cómo es Ada, yo digo que Ada tiene todas las extraordinarias condiciones difíciles que hay que tener para asumir una responsabilidad política, y una responsabilidad política de la índole tan esencial como es la de la alcaldía de Barcelona. Fíjense que yo hablo de que Ada creo que es ahora mismo un valor extraordinario como representación de aquellos ciudadanos y ciudadanas, de aquellas personas, en este caso de aquellas mujeres que asumen la responsabilidad política. Hablo siempre de responsabilidad política, no de carrera profesional en la política, porque yo creo que no existe la carrera profesional en política. Bueno, puede existir, pero quizás sea mejor que empecemos a hablar de el desempeño de las responsabilidades profesionales. Yo creo que ya tiene las condiciones que son precisas para hacerlo bien, y así lo está haciendo bien. La prueba son las valoraciones que tiene como líder en el marco de las destacadas personalidades municipales, ¿no? Que va, por supuesto, y naturalmente a la cabeza, ¿no? Ada, ella lo sabe, es una persona muy inteligente, tiene claro cuáles son sus objetivos políticos, tiene claro cuáles son los objetivos de su programa en el Ayuntamiento de Barcelona, es decir, tiene clara la estrategia, sabe diseñar una estrategia, eso es un elemento de la inteligencia, y después sabe acoplar las tácticas para conseguir los objetivos estratégicos. Tiene una enorme capacidad, que a mí me parece extraordinariamente remarcable, de conciliar, de escuchar, de buscar soluciones. Si no, sería imposible que un gobierno en minoría esté donde está y sea un gobierno firme, un gobierno fuerte, ¿no? Sabe escuchar, sabe negociar. Pero además tiene una característica que a mí me parece esencial para ese perfil del responsable político que yo deseo que cada vez se generalice más.
A Ada le gusta a la gente, le gustan las personas. Hace tiempo un chico muy joven me preguntaba ¿qué característica crees tú que debe tener un político para hacerlo bien, para poder desempeñar bien ese trabajo? Yo le dije, fundamentalmente, que le guste la gente, que le enamoren las personas, que le interesen las historias de la gente, que se sienta identificada con ellas. Y Ada lo hace, es una persona a quien le gusta la gente. Por eso yo creo, y ahí quiero insistir en que esa manera de interesarse por la gente es una corriente empática, sin la cual yo creo que no es posible hacer una buena responsabilidad política. Y por eso me lleva a pensar que es muy importante en ella su sensibilidad, su capacidad de percibir lo que necesitan los demás. Y eso me lleva a recordar, y ya con eso voy a callar porque es ella la que tiene que explicarnos todas las cosas que estoy segura que nos interesan y que queremos preguntarle. Pero quiero concluir diciendo que Ada Colau es una mujer feminista, es una mujer que apuesta por la necesidad, el desempeño en este siglo XXI y los venideros del protagonismo de las mujeres. A mí me gusta que ella dice que le impactó mucho leer a Simone de Beauvoir. Pues fijaros que a pesar de que tengamos esos 30 años de distancia y que efectivamente Ada pudiera ser mi hija, para mí también fue muy determinante cuando estábamos en la universidad, un pequeño seminario clandestino, claro, entonces, en el cual una serie de mujeres aprendimos muchas cosas leyendo El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Entonces, recordando precisamente a Simone de Beauvoir, pensaba que ella hablaba extraordinariamente bien de una de las 3 filósofas de principio de siglo que yo creo que han sido más destacadas. Yo creo que las 3 grandes filósofas mujeres de principio de siglo son María Zambrano, son Hannah Arendt y también Simone Weil. Bueno, pues precisamente Simone de Beauvoir, hablando de Simone Weil, decía, es una filósofa extraordinaria, pero sobre todo tiene la capacidad de llorar ante el dolor de los demás. Y Simone de Beauvoir decía que Simone Weil, con la gran hambruna china de aquellos años, de los años 20, Simone Weil se había echado a llorar. Yo sé que Ada se echa a llorar cuando sabe lo que pasa en nuestro Mediterráneo, cuando sabe que pasan cosas como lo que pasa hoy, un barco que no le aceptan, un barco que está navegando con los refugiados y que no tiene un sitio que se le acojan. Nada más. Muchas gracias, Ada, por ser como eres. Wow. No es fácil. Bueno, yo estoy aquí muy agradecida. Buenos días a todo el mundo, diputados, diputadas, representantes del Gobierno de Madrid, autoridades, embajadores que nos acompañan también, representantes del mundo económico. Muchísimas gracias al presidente del Foro Nueva Economía y a los patrocinadores por darme esta oportunidad. Para mí es siempre una alegría venir a Madrid, pero en un momento tan importante como este creo que también es una responsabilidad y es una obligación el venir aquí a plantear cómo enfocamos esta nueva época que hemos abierto entre mucha gente diversa, ¿no? Antes de empezar, quiero dar un agradecimiento muy especial a Manuela Carmena, evidentemente por ser como es ella y por sus palabras, por supuesto, pero también quiero hacer un agradecimiento más profundo, porque estamos hoy hablando aquí de que vamos a empezar una nueva etapa y perdón que me emocione, pero Manuela se ha puesto sentimental y yo también. Y decía que tengo facilidad para llorar, y es verdad, tengo facilidad para llorar. Pero lo que quería decir es que son lágrimas en todo caso de emoción positiva, muy positiva, porque venimos de una época muy difícil, ¿no? Realmente nos merecemos un nuevo tiempo, nos merecemos una nueva etapa. Y en este tiempo tan difícil, ¿no? que por muchos motivos, por precariedad, por desahucios, por muchas situaciones muy difíciles que han afectado a millones de personas, por unas políticas de austeridad privatizadoras, regresivas que ha protagonizado el Gobierno del Partido Popular y también específicamente por una situación de bloqueo absoluto entre las relaciones de España con Cataluña.
donde sinceramente para nosotros ha sido importantísimo la relación que hemos podido tener con Madrid. Y entonces yo quiero hacer un agradecimiento muy sincero, muy profundo a Manuela Carmena por su papel en el diálogo permanente, que pasara lo que pasara, Manuela siempre ha venido a Barcelona cuando se lo hemos pedido, siempre. Ha ejercido, yo creo que de máxima representante institucional de toda España, ha venido siempre en los momentos más difíciles, ha venido siempre con una sonrisa, ha venido con palabras de consuelo y ha venido siempre, siempre defendiendo que el diálogo era posible. Y por lo tanto, yo de verdad que le quiero dar mi más profundo agradecimiento a Manuela y a todo el Gobierno de Madrid, un gobierno hermano, un gobierno municipal con el que, a pesar de los momentos difíciles, hemos sido capaces de impulsar un montón de políticas de cambio y demostrar que efectivamente sí se puede. Por lo tanto, de verdad, muchísimas gracias a Madrid, a la ciudad de Madrid, al Gobierno de Madrid y especialmente a Manuela. Muchísimas gracias. Pues bien, con la salida del Gobierno del Partido Popular se abre un nuevo tiempo en la política española y esto es lo que me trae hoy aquí a esta conferencia. El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tiene la oportunidad y la responsabilidad, sobre todo, de cambiar las desastrosas políticas que se han desarrollado durante estos años en clave social y en clave económica. Y creo que es importante también destacar, de cara a plantear una nueva etapa, y donde el Gobierno socialista tiene una enorme responsabilidad, para que esto no sea flor de un día, para que no sea la ilusión de 2 días, sino para que efectivamente se consolide una nueva etapa que creo que nos merecemos todos nosotros desde nuestra diversidad. Y creo que es importante destacar que uno de los errores del Partido Popular durante todos estos años es que no entendió que la sociedad española estaba cambiando, que la sociedad española hoy es muchísimo más feminista, innovadora, solidaria, informada, cosmopolita, europea, respetuosa con el medio ambiente, consciente también de la diversidad cultural, lingüística y plurinacional y que de esta diversidad es una riqueza y no un problema. Por eso creo que es importante empezar esta conferencia diciendo que, lo saben, yo desde el primer día que se planteó la moción de censura dije que había que apoyarla incondicionalmente, como muchos otros compañeros y compañeras. Creía que era esencial apoyar esta moción de censura sin poner condiciones, sin tacticismos, sin partidismos, y lo sigo defendiendo. Pero ahora empieza el momento de gobernar, ¿no? Y por lo tanto hemos apoyado con generosidad, con responsabilidad, mucha gente distinta esa moción de censura. Empieza un nuevo Gobierno que ha empezado con algunos gestos importantes y simbólicamente poderosos que yo también sé apreciar, ¿no? como el hecho de que por fin sea el primer Gobierno que tiene más mujeres ministras y que son mujeres además muy capaces y con mucho que aportar. Pero ahora empieza el momento del Gobierno y en ese sentido quisiera empezar que creo que, teniendo en cuenta que la situación es compleja, evidentemente, y que no se le puede pedir todo a un nuevo Gobierno, y menos que entra a gobernar en minoría, como no ha sucedido nunca antes en la historia de los gobiernos de España, creo que me gustaría destacar 3 cosas que sí me parecen importantes para esta nueva etapa. Creo que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, lo primero que tiene que entender es que los gestos son importantes y los valoro positivamente, pero que evidentemente ahora no podemos continuar solo con gestos y que necesitamos que los gestos se transformen inmediatamente en leyes y en políticas concretas que acompañen esos gestos, que le den coherencia, que les den credibilidad y que realmente consoliden la idea de que abrimos una nueva etapa de esperanza y de progreso. En segundo lugar, también creo que es importantísimo destacar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido gobernar en minoría, en soledad, con sus poco más de 80 diputados y diputadas, pero evidentemente para aprobar políticas concretas y para hacer que no nos quedemos solo con los gestos, va a necesitar construir mayorías más amplias, que son perfectamente posibles porque lo hemos demostrado echando al Partido Popular. Pero esa conciencia tiene que permanecer cada día, porque efectivamente va a hacer falta mucho diálogo, mucha negociación, mucho acuerdo, que es posible y que yo creo que va a encontrar con la mejor disposición de todos nosotros, al menos la mía seguro. Desde ya estoy aquí para ofrecer mi máxima colaboración y mis ganas de cooperar para resolver problemas, porque para eso estamos en las instituciones. Pero efectivamente hay que ser siempre consciente de que no se tiene la mayoría y que por lo tanto pues, no puede ser un gobierno autocomplaciente, sino que tiene que ser un gobierno abierto, dialogante y consciente de que efectivamente es a través de la pluralidad que vamos a poder seguir construyendo y ampliando esa esperanza que hemos abierto entre todos.
Y en tercer lugar, creo que también sería muy importante que este nuevo Gobierno entienda algo que el Partido Popular no había entendido, creo yo, que es que las ciudades están a la vanguardia del proceso de cambio que se está produciendo tanto en España como en toda Europa, y que no es nuevo de ahora, que es un proceso que viene ya de algunos años, pero que se ha acelerado en los últimos tiempos, ¿no? ¿Y por qué digo que las ciudades están a la vanguardia del proceso de cambio tan necesario para nuestras instituciones y para nuestras democracias en el conjunto de Europa? Porque somos, además de ser el lugar, digamos, que atrae la inmensa mayoría de la población, en el ámbito económico, que es un tema central ahora mismo, somos quienes estamos captando y reteniendo la innovación, el talento, quienes estamos desarrollando ecosistemas productivos que van más allá de monocultivos como el inmobiliario y que tantos problemas nos causaron en años recientes, ¿no? En el ámbito político, porque somos también las ciudades, sobre todo, quienes estamos innovando y quienes estamos coproduciendo en red políticas para dar respuesta a los grandes desafíos globales. Es decir, las ciudades somos las que estamos acostumbradas a, con pocos recursos, cooperar entre nosotras en lugar de competir, con esa idea que hemos destacado de feminizar la política, ¿no? Hay que cambiar las formas de hacer política y eso significa cooperar por objetivos comunes, que tenemos muchísimos, y en ámbito de transparencia, de participación, de cómo dar respuesta a grandes retos globales como puede ser el cambio climático, la lucha contra las desigualdades, es en las ciudades donde se está produciendo la mayor innovación política. También en el ámbito cultural, donde se están generando nuevos desarrollos culturales, espacios para la innovación, la creación, la experimentación y el desarrollo del pensamiento crítico tan necesario para enfrentar los nuevos momentos complejos globales que estamos atendiendo y que se van a acelerar en los próximos tiempos. Y también las ciudades hemos estado liderando y seguimos liderando la solidaridad y la importancia de los valores en el contexto actual. En las movilizaciones feministas, en la respuesta a la crisis de las personas que solicitan refugio, exigiendo más y mejor democracia, en temas de valores que son centrales hoy en la sociedad española y europea, creo que es en las ciudades también donde se está liderando esta respuesta. Y cuando le digo liderar, no lo digo desde la arrogancia, digo desde el lugar natural, ¿no? Es natural que en el siglo XXI las ciudades que concentran la inmensa mayoría de la actividad y de la población sean los lugares más dinámicos y donde se está innovando. Y eso no se tiene que ver como un contrapoder amenazante, que es quizás una visión clásica y antigua del Estado, como podría ver o como ha visto en el pasado al creciente poder y al creciente papel de las ciudades. Al contrario, se tiene que ver a las ciudades como una grandísima oportunidad para que los estados, que se han quedado un poco antiguos, un poco burocráticos, un poco lentos, pues tienen que ver en sus ciudades la gran oportunidad para conectarse con la modernidad y para conectarse con la respuesta necesaria a los nuevos retos que conjuntamente tenemos que enfrentar. Como decía, creo que el Partido Popular no ha sabido entender la gran oportunidad que son las ciudades y su papel creciente en el mundo global, y yo espero que Pedro Sánchez sí lo vea. Y en ese sentido, como alcaldesa de Barcelona, capital de Cataluña y segunda ciudad del Estado, es una de las invitaciones muy concretas que quiero hacer en esta intervención, ¿no? Repensar la relación entre el Estado y las ciudades, porque actualmente se ha quedado absolutamente desfasada, ya lo venimos diciendo desde hace tiempo, hace décadas ya que se planteaba, después de la transición, que el modelo de financiación debería haber sido mucho más equilibrado, ¿no? Se hablaba en la época de Maragall de que tendría que ser un 50, 25, 25. En cualquier caso, estamos muy lejos de la proporción de financiación que tienen las ciudades respecto a los gobiernos autónomos y central, por ejemplo, respecto al norte de Europa, ¿no? Y realmente, no lo digo, digamos, desde el punto de vista de darnos más dinero, sino gestionemos mejor el dinero entre todos para que el dinero esté allí donde es necesario, donde hay que hacer las inversiones de forma rápida y ágil, como decía, en beneficio de todos, ¿no? Y no solo de las ciudades. Y en ese sentido, creo que continuar todavía estancados hoy en que las ciudades solo perciban un 15%, con todo el problema añadido de financiación que se ha generado con el Gobierno del Partido Popular, con la Ley Montoro, la asfixia a las ciudades, ¿no? Porque se ha hablado mucho de la mala relación económica, por decirlo con un eufemismo, del Gobierno del Partido Popular con Cataluña, pero se ha dicho poco, en cambio, una verdad muy demostrable, que es que el Gobierno del Partido Popular ha sido profundamente recentralizador y eso ha llevado
a intentar quitarle un montón de competencias también a las ciudades, y ha sido profundamente antimunicipalista. Y insisto, eso no creo que sea solo injusto, creo que es de una gran miopía política, ¿no? Y en ese sentido, pues invitar a que votaciones que ya se han producido con Unidos Podemos y con el Partido Socialista y con otras formaciones en estos meses en el Congreso contra la estabilidad presupuestaria, la mal llamada estabilidad presupuestaria, pues que efectivamente se permita a las ciudades, por ejemplo, que tenemos superávit, ¿no? Y en Madrid también es un gran ejemplo de saneamiento de las cuentas. No puede ser que seamos la administración más saneada, menos endeudada, que mejor está gestionando su dinero y que no se nos permite contratar profesionales para los servicios públicos. Es sencillamente no solo una inmoralidad, sino que es sencillamente una inoperancia política que no nos podemos permitir, porque necesitamos garantizar unos servicios públicos de calidad a nuestros ciudadanos en beneficio de todos, no solo de las ciudades, sino también de las políticas que a nivel de toda España quieran ser creíbles, ¿no? Y por eso creo que es momento de renegociar ese modelo de financiación municipal y de hacerlo de forma ágil y rápida. Como decía, Barcelona, yo estoy aquí, evidentemente estoy hablando de las ciudades, pero hablo específicamente como alcaldesa de Barcelona, como capital de Cataluña y como segunda ciudad del Estado. Y a pesar de los momentos tan difíciles que hemos atravesado en los últimos meses, hoy Barcelona puede decir con orgullo que sigue siendo motor económico y de innovación, no solo de Cataluña, de España, sino del sur de Europa. Tenemos una tasa de paro menor que Cataluña y España, no llega al 12%. Somos una ciudad global, como saben, que atrae inversiones internacionales, y eso es motivo de orgullo y somos muy proactivos en ello, y no buscamos cualquier tipo de inversión, lo hemos dicho siempre. Hemos aprendido lecciones del pasado y, por ejemplo, las inversiones especulativas que quieren especular con bienes básicos no nos interesa, y lo decimos con toda la franqueza del mundo. Aquellos que quieran especular con derechos fundamentales, como puede ser la vivienda, no son bienvenidos en Barcelona. En cambio, sí lo son las inversiones en sectores estratégicos y clave, no solo para nuestra ciudad, sino que creo para todo el país, como es las inversiones tecnológicas, las inversiones científicas, las inversiones que nos tienen que ayudar a dar respuesta a nuevos retos del mundo contemporáneo, ¿no? Por eso, para Barcelona es un orgullo que en las últimas semanas hemos tenido noticias de empresas tan importantes y referentes, decía, de sectores estratégicos como pueden ser Facebook, Microsoft, Lidl, Moodle, Satellogic. Pues no hay semana que no se anuncie que alguna de estas empresas de sectores que, decía, para nosotros son muy importantes, escogen Barcelona como una de las ciudades europeas donde instalar una de sus sedes, y no solo una de sus sedes, sino además para hacer algunas de las intervenciones de desarrollo, de investigación más puntera, ¿no? Además, Barcelona se ha consolidado como líder en congresos internacionales, es también quinta ciudad preferida para instalar una startup. Y con eso lo que resumiría, por no hacer un largo listado de noticias positivas, hemos aumentado la capacidad de exportación de toda el área metropolitana, pero más allá de hacer un listado de noticias positivas, que obviamente no son mérito mío, jamás no cometería esta arrogancia, es un mérito colectivo del conjunto de la ciudad y de todos sus actores públicos y privados, pero sí que me parece importante que, a pesar de los meses de dificultad que hemos atravesado, Barcelona no solo no ha dejado de funcionar en todo momento, que también creo que era una de las grandes aportaciones, y así lo he dicho siempre, que podíamos dar a un contexto político difícil, ¿no? El hecho de que Barcelona no se parara, que Barcelona siguiera siendo una ciudad dinámica, una ciudad motor económico y una ciudad abierta al mundo, una ciudad cosmopolita, una ciudad diversa, una ciudad democrática, pasara lo que pasara, ¿no? Pero no solo Barcelona ha mantenido su funcionamiento, sino que vive clarísimamente un nuevo impulso. Y como decía antes, citando al que siempre he reconocido como el mejor alcalde de nuestra ciudad, a Pasqual Maragall, lo que es bueno para Barcelona es bueno para Cataluña y es bueno para España. Y eso lo quiero enlazar con algunos de los retos que me parecen ahora más urgentes, que de una alcaldesa lo que se espera es que concrete, porque somos pragmáticas, tenemos muchos problemas que resolver y por lo tanto, para que las cosas sigan yendo bien y vayan aún mejor, lo que hay que hacer es concretar. Y entonces, en esta nueva etapa que se ha abierto, con un nuevo gobierno en Cataluña y un nuevo gobierno en España, quisiera poner en valor el modelo
que se viene desarrollando en Barcelona desde muchos mandatos anteriores, no de ahora, pero que ahora mismo es más clave que nunca para efectivamente aprovechar todas estas oportunidades que tenemos sobre la mesa en beneficio de todos nosotros, de Barcelona, de Cataluña y de España. No puede ser que Barcelona sea capital de Cataluña y segunda ciudad del Estado, que tenga el potencial económico que tiene y el dinamismo que tiene y que aún tengamos que venir a reivindicar algo tan obvio como el corredor mediterráneo. O sea, no puede ser. Hay temas de infraestructuras que no son de unos o de otros, es que son cuestiones de sentido común, son cuestiones racionales, empíricas, que son en beneficio de todo el mundo, de Barcelona, de Cataluña y de toda España. Es decir, el corredor mediterráneo tiene que ser una realidad cuanto antes. Pero además de eso, como les decía, Barcelona tiene un modelo donde siempre ha tenido muy claro que para que haya prosperidad económica, social, de valores y de pensamiento, tiene que haber un modelo equilibrado de ciudad, ¿no? Y esa es una clave que creo que es muy importante tener en cuenta ahora. Necesitamos un gobierno de España, ahora que empieza el gobierno de Pedro Sánchez, necesitamos un gobierno de España que realmente se crea el potencial de Barcelona, que tenga una visión moderna de la política de España y de Barcelona, que contrasta, como les decía, con esa visión centralista, antigua y, si me lo permiten, un poco casposa que ha protagonizado el Partido Popular. La relación con las ciudades tiene que cambiar inmediatamente. Y en el caso de Barcelona, ese potencial económico que está funcionando, que ya está en marcha, necesita efectivamente algunas ayudas concretas que el Gobierno de España puede proporcionar de manera inmediata si hay voluntad, y estoy segura de que así va a ser. Necesitamos que en Barcelona se pueda vivir. Necesitamos que en Barcelona la vivienda sea realmente accesible. Y el tema de la vivienda lo voy a situar como un tema central, no solo pensando, como muchos podrían pensar, conociendo también mi trayectoria, como un tema de vulnerabilidad social, no solo. Lo voy a plantear como una cuestión estrictamente también económica, ¿no? Creo que hay que aprender de los errores del pasado, de la burbuja inmobiliaria nefasta de la que todavía estamos sufriendo las consecuencias y que no se pueden repetir errores. Y desgraciadamente en todas las grandes ciudades de España, no solo en Barcelona, estamos viviendo una nueva oleada especulativa con la vivienda y en este caso centrada con los alquileres. Y es algo que no solo es injusto, no solo es inmoral, no solo es profundamente antidemocrático, sino que además es un gran error político y económico. Y aquí no nos podemos permitir volver a repetir los mismos errores, porque seríamos doblemente responsables. Aquí el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que intervenir de inmediato. Y ya sé que la cuestión de los presupuestos es compleja porque se heredan los presupuestos del Gobierno anterior, pero aquí estamos hablando de leyes y las mayorías existen. Por lo tanto, en los próximos meses se puede hacer un cambio radical en política de vivienda que necesitamos todos. En Barcelona, como saben, hemos hecho un cambio radical en las políticas de vivienda, hemos multiplicado por 2 la inversión social, hemos también multiplicado por 4 la inversión en vivienda, estamos haciendo más vivienda pública de alquiler que nunca, pero la vivienda pública de alquiler tarda años en construirse, en hacerse las licitaciones y en poderse entregar. Tenemos más de 4.000 viviendas ahora mismo, cuando llegamos habían poco más de 7.000 viviendas de alquiler social, nosotros solo en este mandato hemos activado más de 4.000, por lo tanto, en pocos años vamos a casi doblar el parque, pero eso es insuficiente, es absolutamente insuficiente y ahora mismo la cuestión central está en el alquiler. Y no puede ser que ahora mismo las familias no puedan hacer un proyecto de vida porque los alquileres duran 3 años. O sea, es imposible, y ustedes lo saben, hacer un proyecto de vida con un contrato de 3 años. En Barcelona, alrededor del 40% de la población accede a la vivienda a través del alquiler. Y no queremos que vuelvan a hipotecarse más allá de sus posibilidades, como hemos escuchado tantas veces. No queremos que se les incite otra vez a sobreendeudarse para resolver el problema de un acceso a un derecho fundamental. Por ello, es imprescindible regular inmediatamente los alquileres para evitar las subidas abusivas que se están produciendo en todas las grandes ciudades y también en Barcelona. Pero, como les decía, no es una cuestión solo de acceso a la vivienda de las clases más vulnerables o incluso de clases medias trabajadoras. Es una cuestión económica. Si otra vez
todo el esfuerzo económico de las familias se va a pagar la vivienda, no se va a otro tipo de consumo. Otra vez vamos hacia un monocultivo especulativo que perjudica gravemente nuestra economía y que impide que la inversión y la productividad se vaya hacia otros sectores mucho más estratégicos. Por lo tanto, es una cuestión económica, no es solo una cuestión de vivienda, es una cuestión de equilibrio del sistema. Y vamos otra vez hacia el desequilibrio. Y las buenas noticias que estamos generando entre todos en los últimos tiempos vuelven a estar en peligro otra vez por la cuestión de la vivienda. Entonces, aquí les diría que prácticamente que exijo responsabilidad, que no se mire hacia otro lado y que se aborde de una vez por todas de forma rápida y ágil la regulación de la ley que regula los alquileres, la ley de arrendamientos urbanos, y que como mínimo se extienda los alquileres otra vez a 5 años, volviendo a los periodos anteriores, si pudiera ser más, mejor, pero como mínimo 5 años, y que se impidan las subidas abusivas, como de hecho se hace en otros lugares del mundo. Eso no quiere decir impedir, que a veces se intenta hacer demagogia, impedir que haya un mercado libre del alquiler, en absoluto. Lo que se dice es que se impiden las subidas abusivas, que se ponen índices de referencia y que se relacionan los alquileres con la capacidad de ingresos y de renta real de las familias. Y eso es lo que estamos pidiendo, algo que creo que es absolutamente de sentido común y que está en manos de Pedro Sánchez regularlo de forma ágil y rápida en los próximos meses. Nos va la prosperidad de nuestras ciudades, nos va el hecho de que nuestras ciudades no se vacíen de población y, por lo tanto, la regulación del alquiler para nosotros es una prioridad. Y se lo voy a explicar también, no solo en mis palabras, sino con las palabras de terceros, con palabras que quizás no serían tan obvias viniendo de mí, ¿no? Hace pocas semanas, también lo expliqué en el Fórum de Nueva Economía que realizamos en Barcelona, estuve en la presentación de una de estas inversiones que les comentaba, estratégicas, de sectores innovadores que nos interesan mucho, que era esta empresa Satilogic, ¿no? Una empresa argentina con sedes en varios lugares del mundo y que en Europa ha decidido tener Barcelona como ciudad base. Una empresa realmente muy interesante, porque lo que se plantea en este caso es democratizar el acceso al espacio, produciendo satélites de pequeñas dimensiones realmente asequibles para que muchos más actores económicos y también públicos puedan acceder a todas las ventajas del espacio, ¿no? Bueno, pues esta empresa, cuando describía por qué había elegido Barcelona, explicaba que efectivamente Barcelona tiene un ecosistema propio, científico, innovador, tecnológico, que para ellos era idóneo. Explicaba que había mucho talento, universidades, centros de investigación de referencia. Explicaba también que había un sector privado y empresarial muy dinámico y muy capaz de generar sinergias con ese sector de investigación y científico, pero explicaba también otra cosa, que es que Barcelona es una muy buena ciudad para atraer talento, para que la gente más buena de todo el mundo quiera venir a Barcelona a hacer cosas. ¿Y por qué Barcelona es buena para atraer talento? No solo por su ecosistema científico y económico, sino también por su modelo de cohesión social, porque eso la hace una ciudad segura, la hace una ciudad equilibrada y hace que mucha gente efectivamente quiera venir a Barcelona y destaque que es una ciudad humana, que es una ciudad habitable, que es una ciudad con proyecto colectivo, que es una ciudad donde todo el mundo se siente partícipe de ese proyecto colectivo, y eso le da seguridad a las inversiones y hace que mucha gente muy buena en sus distintos campos quiera venir a instalarse, a trabajar a Barcelona. Y en ese sentido les decía que la cuestión social y la cuestión del alquiler es un error plantearla solo como una cuestión de vulnerabilidad. Es un tema económico y es un tema de modelo, de sostenible, de futuro, ¿no? Necesitamos ciudades y países y economías equilibradas y sostenibles y diversificadas que no vuelvan a cometer el error del monocultivo especulativo inmobiliario. Y eso hay que atajarlo inmediatamente. Y ese es mi mensaje principal como alcaldesa, que entre todos hagamos posible esa regulación del alquiler en los próximos meses. Hay otros temas importantes y además los compartimos todo con Madrid, ya que está aquí Manuela, ¿no? Saben que recientemente salió la noticia de que España se ha librado de las sanciones de Europa en materia de contaminación gracias a las medidas, otra vez innovadoras, impulsadas por las grandes ciudades y áreas metropolitanas como Madrid y Barcelona, ¿no? Cuando antes se nos había intentado satanizar y decir que éramos antiprogreso, pues resulta que era todo lo contrario, ¿no? Que estar a favor del progreso quiere decir, como decía, hacer posible la vida y hacer posible el equilibrio entre la actividad
actividad económica y la vida de las personas. En ese sentido, necesitamos muchísimo más compromiso del nuevo Gobierno de España en esa lucha para que las ciudades no estemos solas. Necesitamos que, por ejemplo, se aumente la financiación en el transporte público, que es una cuestión clave, ¿no? Aparte de todas las cuestiones ferroviarias, que en Cataluña saben que llevamos un atraso descomunal en las inversiones ya comprometidas, eso se tiene que reactivar de inmediato, y concretamente la financiación del transporte público, que en el área metropolitana de Barcelona se ha disminuido en los últimos años, en lugar de aumentarla, cuando necesitamos más transporte público que nunca para poder luchar contra la contaminación. Por lo tanto, esa es otra de las prioridades que me gustaría situar en los próximos meses. Y finalmente voy ya terminando para dar paso a sus preguntas. Hay una cuestión que efectivamente es importante, muy importante para Barcelona, para Madrid, pero yo diría para todas las ciudades y debería serlo también para el conjunto del país y para Europa, para que nuestros proyectos democráticos sean fuertes y tengan futuro y sean creíbles. Hay una cuestión no menor que ahora está sobre la mesa, que es la cuestión de los valores y que creo que también tiene que ver con esta nueva etapa de cambio que entre todos hemos abierto al hacer posible echar al Partido Popular y dar el gobierno a Pedro Sánchez, ¿no? Hay una cuestión que la ciudadanía está reclamando y que va muy por delante de las instituciones. Hay cambios en los valores, hay una movilización feminista sin precedentes, que es una grandísima esperanza para este país, porque creo que ha venido a cambiarlo todo, no solo la cuestión que afecta solo a las mujeres, sino que ha venido a cambiar las estructuras de poder, las estructuras económicas en beneficio de mujeres y de hombres, para hacer una vez más un país más moderno, más equilibrado, donde todo el mundo pueda conciliar con su vida personal y no solo las mujeres, ¿no? Pero aquí también necesitamos que en esta cuestión fundamental de valores que atraviesa nuestra sociedad y donde las ciudades estamos muy implicadas, Barcelona desde el principio de este mandato no solo es que tenga por primera vez una mujer y feminista como alcaldesa, sino que todo el gobierno se definió como feminista y creamos una concejalía de feminismos que está haciendo un montón de medidas que se podrían haber hecho mucho antes, pero que no se habían hecho por falta de voluntad. Bueno, pues esos gestos que ha hecho el primer gobierno de Pedro Sánchez, que son esperanzadores, que son positivos, ahora necesitamos que se conviertan en medidas concretas, en leyes, por ejemplo, la cuestión de los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles es una medida muy concreta que tiene un amplísimo consenso y que no se entendería que no se concretara en los próximos meses. Y también en una cuestión que ha mencionado también Manuela y que desgraciadamente otra vez es de terrible actualidad, que es que ahora mismo hay centenares de personas en nuestro mar Mediterráneo luchando por su vida. Y lo sabemos, y está grabado por las cámaras, y lo saben todos los países europeos, y miran hacia otro lado. Y el nuevo gobierno, lamentablemente de Italia, un país que ha sido muy solidario, pero lamentablemente el nuevo ministro de Interiores hace afirmaciones y toma decisiones profundamente racistas, que no solo son inmorales una vez más, sino que ponen en cuestión el proyecto europeo. Si nos creemos Europa, es el momento de demostrarlo. Y aquí también, Barcelona y Madrid, lo hemos estado diciendo desde el primer día, si Barcelona y Madrid hemos podido hacer un convenio con Open Arms para salvar vidas en el Mediterráneo, ¿cómo puede ser que el Gobierno de España hoy no esté haciendo todo lo posible para que esas personas no se queden ni un minuto más en el mar? Esas personas huyen de la guerra, de la tortura, de las violaciones, del hambre y la miseria. La obligación de un gobierno democrático es no mirar hacia otro lado. Es una cuestión humanitaria y es una cuestión europea, porque es la fundación de la misma Europa, la que se fundó para decir nunca más a la guerra, nunca más al fascismo, nunca más al desprecio de la vida humana. Esos son los pilares de la Unión Europea. Si falla eso, falla todo. No habrá economía que lo salve. Por lo tanto, nos tenemos que creer realmente Europa, nos tenemos que creer nuestro proyecto común democrático y ahora más que nunca es momento de defender la vida. Eso no quiere decir, el mío no es un posicionamiento naif ni ingenuo, ya sé que es una cuestión compleja de gestionarla, ya sé que se tienen que organizar mejor los Estados europeos y que no es Grecia solo o Italia solo la que tiene que cargar con toda la complejidad de esa gestión, ni tampoco España sola tiene que cargar con esa complejidad. Pero eso es una realidad, la gente huye del horror, como lo hemos hecho nosotros en el pasado y como lo volveríamos a hacer si se tratara de salvar a nuestros hijos. Y por lo tanto no se puede aceptar que ahora mismo España esté incumpliendo con todos sus compromisos con la Unión Europea en materia de asilo y refugiados y que las ciudades estemos solas poniendo recursos propios cuando se reciben por parte del Gobierno de España centenares de millones de euros de la Unión Europea, que nosotros estemos solos sacando, rascando de nuestro presupuesto para atender a la gente que en cualquier caso está llegando a nuestras ciudades, porque la gente cuando huye no hay mar ni hay valla que no pueda saltar. Y eso además
va a ir a más, porque si se ha cerrado la parte de Turquía, se está cerrando la parte central del Mediterráneo y, por lo tanto, España está en un lugar que evidentemente va a tener que afrontar esta cuestión, porque está el estrecho y viene el verano. Y el único dilema que tenemos es si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Y yo quiero que lo hagamos bien. Y quiero decir que Barcelona quiere ayudar, que Barcelona está aquí para colaborar, desde su puerto, desde sus servicios sociales, desde su gente, desde su ciudadanía, que está muy implicada con esta cuestión. Barcelona ha vivido las manifestaciones más grandes a favor de acoger y a favor de defender los derechos humanos y, por lo tanto, estamos aquí para ayudar. Pero necesitamos un gobierno de España que efectivamente asuma sus responsabilidades y que no incumpla, insisto, sus obligaciones jurídicas y también de compromiso, de realojo que había llegado con Europa y que el Gobierno del Partido Popular solo cumplió en un 12 miserable %. Así que hay una cuestión de valores que quiero poner en el centro, porque creo que nos jugamos nuestras democracias, nuestra credibilidad, el prestigio de las instituciones y la credibilidad del proyecto europeo. Y quiero decir que Barcelona es una ciudad profundamente europea, profundamente mediterránea, y estoy aquí no solo para exigir, sino para ofrecer toda la ayuda y toda la colaboración. Y acabo ya, evidentemente, también con unas palabras sobre Cataluña. Somos capital de Cataluña y hemos pasado un ciclo durísimo. El Partido Popular ha sido incapaz de hablar, simplemente hablar con Cataluña, ha sido incapaz de escuchar. Eso ha generado una sensación de maltrato, de humillación, ha generado una situación de bloqueo, de polarización política. Han habido errores por las dos partes, aquí no se trata de malos o buenos, ha habido errores por todas las partes, pero hay que efectivamente hacer todo lo posible para empezar una nueva etapa de diálogo y de negociación política, porque para eso está la democracia, para resolver las cosas con diálogo y con negociación política. Yo creo que las primeras palabras en este sentido son esperanzadoras, pero como decía, ahora necesitamos que las palabras y los gestos simbólicos se transformen en medidas concretas. Desde el punto de vista de Cataluña, ya saben que yo no soy independentista y he sido muy crítica con la declaración unilateral de independencia y con otras cosas que creo que han sido errores graves por parte del Gobierno de Cataluña. Pero para poder ahora retomar ese clima de diálogo, aparte de verse y hablar, que parece algo obvio pero que no se ha hecho durante mucho tiempo, pero aparte de verse y hablar, creo que es importantísimo que el Gobierno de Pedro Sánchez muestre un cambio en la política penitenciaria. Creo que las personas que ahora mismo están en prisión, líderes sociales y políticos, son una anomalía que genera una gran distorsión en cualquier diálogo necesario. Y en ese sentido creo que como mínimo, tal y como dice Amnistía Internacional, en términos estrictamente humanitarios y en términos incluso también de jurisprudencia y de política europea, es necesario que realmente el Gobierno de Pedro Sánchez, ahora en el momento clave de empezar el diálogo, no mire hacia otro lado y realmente se comprometa a hacer todo lo que esté en su mano para cuanto antes trasladar esas personas que están en prisión a prisiones catalanas para, como mínimo, no maltratar cruelmente a sus familias y especialmente a los hijos pequeños que están viajando miles de kilómetros solo para visitar a sus padres y a sus madres. Entonces, bueno, yo creo que estas personas, ya lo he dicho siempre también, tendrían que estar fuera de prisión y que mientras estén dentro de prisión se altera completamente la normalidad con la que se tiene que poder hacer un diálogo democrático, pero mientras eso evidentemente está judicializado y mientras no salen de prisión, porque eso está en manos de un juez, eso sí, pero el acercamiento sí que está en manos del Gobierno de Pedro Sánchez, que no digan que no está en sus manos, porque sí lo está. Y por lo tanto, yo pido una vez más, como alcaldesa de Barcelona, que creo que para Cataluña y para empezar una nueva etapa de diálogo sería muy importante que ese acercamiento a prisiones catalanas se hiciera cuanto antes. Y sin más ya, les doy paso a sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención, alcaldesa Colau. Muchas gracias, alcaldesa Carmena, por su presentación. Y empezamos por las preguntas, si le parece. Estíbaliz Díaz, de Europa Press, le pregunta qué le parece la propuesta de Meritxell Batet de revisar y poder recuperar algunos de los artículos del Estatut que fueron declarados inconstitucionales y qué artículos vería prioritarios para tratar. Kiko Rosique, de la agencia de noticias Servimedia, también le pregunta sobre este tema. ¿Le parece suficiente volver al Estatuto catalán de 2006 antes de ser parcialmente corregido por el Tribunal Constitucional por el recurso presentado en aquellos momentos por el Partido Popular? Bien,
Bueno, yo creo que es un buen principio empezar a plantear estas cuestiones, ¿no? Pero que lo primero que se tiene que producir es una reunión entre el presidente de Cataluña y el presidente de España. En ese sentido, Barcelona siempre se ha ofrecido a ayudar en todo lo que esté en nuestras manos para favorecer ese diálogo, es decir, cualquier papel que pueda hacer Barcelona para favorecer ese diálogo, estamos a disposición, lo hemos estado siempre durante todo este tiempo y lo seguimos estando, así que en todo aquello que nosotros podemos ser útiles, no solo responsabilizo a los demás, sino también ofrezco a Barcelona para favorecer ese diálogo. Y entonces creo que evidentemente se puede plantear cuestiones como recuperar algunos puntos del Estatut, porque está en el origen del problema, ¿no? O sea, todos sabemos que fue con esa impugnación, después de hacer todo un proceso perfectamente constitucional que cumplía con la legalidad y de hacer un proceso muy largo, ¿no? Que pasó primero por Barcelona, por Cataluña, por un referéndum, que luego fue a las Cortes españolas y que luego el Partido Popular pues, impugnara eso y recortara totalmente el Estatut, pues está en el origen de una grandísima frustración y de una exigencia de que se recupere el diálogo democrático allí donde se empezó a perder, ¿no? Por lo tanto, plantear esos puntos me parece pertinente. Ahora, no es suficiente. Estamos en un momento ahora mismo de bloqueo absoluto, donde lo primero que hay que hacer es normalizar las relaciones, es reconocer una relación bilateral, es escuchar al otro. O sea, hay que hacer algo tan básico como escuchar al otro y, evidentemente, pueden haber unas propuestas de salida del Gobierno de Pedro Sánchez, que entiendo también que pueden haber algunas a corto plazo, otros más a largo plazo, porque la situación es compleja y esto no nos tenemos que creer la ilusión de que se pueda resolver en 2 días. Esto no se va a resolver en 2 días. Pero precisamente para apostar por una solución real y de largo recorrido hay que ir paso a paso. Y la primera es reconocer a los interlocutores, escuchar qué es lo que plantean y a partir de lo que plantea cada uno, pues empezar a encontrar puntos en común para avanzar en un diálogo que sea creíble y que dé confianza a las dos partes, ¿no? En ese sentido, pues ya digo que Barcelona en todo lo que pueda ayudar, ahí estaremos. Manuel Vilaseró, del periódico, dice: se replanteará la ruptura con el Partido Socialista de Cataluña después de las dificultades que le ha causado para gobernar y ahora que se ha levantado el 155 y llegan momentos de diálogo con el gobierno del PSOE. Bueno, respecto al Partido Socialista, en Cataluña, en Barcelona, pero yo también diría que en toda España, ¿no? Yo creo que estamos en un cambio de época donde es lógico que puedan haber pues ciertas zozobras. Y yo creo que en el Partido Socialista hemos visto como 2 almas, ¿no? Hemos visto 2 almas que claramente en Barcelona y en Cataluña las hemos visto, donde hay un Partido Socialista que quiere hacer políticas de cambio y de progreso y en ese sentido nos encontramos, si se trata de regular el alquiler, si se trata de hacer políticas en beneficio de Barcelona, ahí nos hemos encontrado, pero luego ha habido otro Partido Socialista que parecería que se ha asustado y que, bueno, que durante un tiempo ha secundado completamente las políticas más regresivas, más autoritarias que ha protagonizado el Partido Popular y Ciudadanos. Y en ese sentido, pues seguramente el momento más duro y más incomprensible desde el punto de vista de Cataluña es cuando el Partido Socialista decidió apoyar al Partido Popular para intervenir el autogobierno de Cataluña y toda la política represiva que ha llevado asociada. Y eso, evidentemente, cuando el Partido Socialista se alinea con las posturas más duras del Partido Popular, se aleja de nosotros. Cuando el Partido Socialista está dispuesto a hablar de regular el alquiler o quiere hablar de una moción de censura, como ya le habíamos planteado hace un año para echar el Partido Popular, nos encuentra sin condiciones a su lado. Yo creo que hemos demostrado que si el Partido Socialista tiene claro que quiere ser un agente de cambio en lugar de alinearse con el Partido Popular, nos encontramos sin problemas y sin condiciones. Cuando, en cambio, el Partido Socialista se alinea con el Partido Popular, como ahora mismo, desgraciadamente, está pasando en Badalona, o sea, no es una cosa del pasado esto. Por eso digo que hay como 2 almas, ¿no? Porque ahora mismo es inconcebible. En Badalona vemos a un Partido Socialista que tiene solo 3 concejales, es decir, que es imposible que pueda gobernar solo y que se ha aliado con el Partido Popular más duro, del racista Albiol, donde todas las fuerzas progresistas precisamente hicieron un pacto para que no fuera ese Partido Popular el que gobernara Badalona, sino que lo hicieran unas fuerzas progresistas y de cambio, y el Partido Socialista ha roto ese pacto y se ha alineado con el Partido Popular más racista y más de derechas. Entonces, es el Partido Socialista, cuando toma esas decisiones, las que se aleja de aquellas fuerzas de cambio y progresistas que queremos mirar hacia adelante y no hacia atrás. ¿Hay tiempo todavía de evitar el cese de Dolors Sabater? Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo en política y en democracia. O sea que si hay voluntad, siempre hay tiempo.
Y eso es cuestión de que quien está implicado busque soluciones alternativas. Yo insisto, creo que el Partido Socialista está cometiendo un error que creo que es malo para Badalona, creo que es malo para las distintas fuerzas que estamos defendiendo un cambio progresista, pero creo que es malo para el propio Partido Socialista, que no se entiende que se alinee con el Partido Popular. Además, insisto, el más duro de todos, el de Albiol, que es el que dijo que había que limpiar Badalona de inmigrantes. O sea, que el Partido Socialista, que quiere ser partido de progreso, partido de cambio, partido feminista, se alinee con alguien que dice que hay que limpiar Badalona de inmigrantes, es algo incomprensible e inaceptable. Y en eso seguro que no nos va a encontrar. Si quiere cambiar ese rumbo, desde luego nos tendrá a su lado. Sandra Gallardo, de Radio Nacional de España, le pregunta si debería España dar amparo al barco Aquarius y, si pudiera, ¿ofrecería usted el puerto de Barcelona para que atraque ese barco? La representante de ACNUR dice que hace falta para que más ciudadanos se involucren en la integración de los refugiados en las ciudades españolas. Y Juan Ignacio Vecino, ¿cuánto aportan ustedes para los refugiados? Bueno, pues son varias preguntas. En cuestión de refugiados, claro que ofrecemos Barcelona, porque ya estamos acogiendo, a pesar de que nadie nos ayuda por parte del Gobierno de España, pero estamos ayudando con recursos propios. Estamos poniendo en políticas directas e indirectas millones de euros que hemos rascado de nuestros propios presupuestos, porque efectivamente a las personas hay que atenderlas. Si no, nuestra democracia pierde toda credibilidad. Y ante todo es la vida humana. Ante todo es la vida humana. Y luego, efectivamente, hay una cuestión de gestión, de cómo nos organizamos, de cómo compartimos responsabilidades. De todo eso se puede hablar a nivel europeo. Insisto, y si no se hace, lo que pasa es lo que está pasando ahora, que la gente igualmente viene, porque la gente huye de la desesperación y del horror. Pero en lugar de acogerlos bien, se pierde un montón de dinero en políticas europeas de frontera que fracasan y que además están malgastando el dinero en lugar de utilizarlo para salvar vidas humanas, ¿no? Y eso es lo que estamos diciendo desde muchísimas ciudades. También en Italia, afortunadamente, en Italia ha salido Nápoles y han salido muchas otras ciudades a decir estamos dispuestas a acoger ahora mismo ese barco, porque hay que salvar vidas humanas ante todo. Quien no salve vidas humanas está eligiendo la barbarie, no elige la democracia. Entonces nosotros, que somos demócratas, decimos ante todo hay que salvar vidas humanas. Si lo está haciendo una ONG de Badalona con un barco autogestionado, ¿cómo no lo van a hacer gobiernos como el de España y como los Estados europeos? Es que no se puede aceptar. Entonces, lo que hay que hacer, evidentemente, es organizar bien los recursos, repartir esos recursos para atender esa situación que nos llega. Pero la situación no va a dejar de existir y el único dilema que tenemos es si nosotros cumplimos con los derechos humanos o no cumplimos con los derechos humanos. Y las ciudades queremos cumplir con los derechos humanos, queremos salvar vidas humanas. Por supuesto que Barcelona Barcelona y Madrid ya están acogiendo con recursos propios y quieren hacerlo bien, queremos hacerlo bien. Con las otras ciudades, con el Gobierno de España, con los gobiernos europeos, queremos organizarnos bien para que estas personas puedan trabajar, puedan ser reconocidas como ciudadanos, puedan aportar también riqueza, cultura, conocimientos. No hablemos de las personas inmigrantes y refugiados como si fueran cifras. No deshumanicemos a estas personas, porque nos estaremos deshumanizando a nosotros. Ya ha hablado usted, y lo ha hecho bien, del nuevo Gobierno, y Andrés Ramírez le pregunta con qué ministra o ministro quiere hablar la alcaldesa de Barcelona y qué le va a pedir. Usted, que hace equilibrios constantemente con su minoría relativa en la Corporación de Barcelona, ¿cree que Sánchez será capaz de gobernar con poco más de 80 escaños? Evidentemente no es ideal gobernar el Gobierno de España con 80 y pocos diputados, como tampoco es ideal gobernar la ciudad de Barcelona con 11 concejalas y concejalas. No es la situación ideal. Nosotros desde el primer momento hicimos un llamado a formar parte a las formaciones de izquierdas con quienes teníamos más coincidencia programática, que en este caso era el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Desde el primer día las invitamos a entrar en el Gobierno. Finalmente solo lo hizo el Partido Socialista y finalmente el Partido Socialista se alineó con el Partido Popular en una de las situaciones de excepcionalidad democrática institucional más graves que hemos vivido en los últimos 40 años y eso es lo que les alejó del Gobierno, ¿no? Pero yo espero que entre todos estemos empezando una nueva etapa y que efectivamente las formaciones progresistas que apostamos por el cambio, pues que efectivamente se acabe esa etapa de excepcionalidad democrática, que dejemos atrás esa política tan regresiva que ha protagonizado el Partido Popular y que seamos capaces de hacer acuerdos lo más estables posible. Pedro Sánchez ha decidido ahora mismo gobernar en minoría, es legítimo,
pero evidentemente se tendrá que esforzar más para hacer acuerdos, que es posible. En Barcelona hemos hecho montones de acuerdos para infraestructuras incluso que llevaban décadas encalladas sin encontrar acuerdo posible, ¿no? Y por lo tanto hemos desencallado un montón de obras haciendo acuerdos a múltiples niveles con los grupos municipales, con la Generalitat, con el Gobierno del Estado incluso, o sea que acuerdos se pueden hacer, pero claro, evidentemente hay que estar dispuesto pues, a hablar mucho y a ofrecer que todo el mundo tenga su papel en esos acuerdos, ¿no? Y por lo tanto se puede, pero hay que centrarse en medidas concretas, sobre todo, no en palabras de ofrecimientos de diálogo genéricos, sino que esos gestos iniciales del Gobierno de Pedro Sánchez se transforme en hablar de las prioridades sociales, como es la regulación de los alquileres, las medidas feministas, la acogida de refugiados. Por eso he venido a situar estos temas tan concretos, ¿no? para que efectivamente esos acuerdos sean posibles. Para hablar de todos estos temas que interesan a los ciudadanos, nosotros estamos plenamente disponibles a hacer acuerdos, aunque sea desde fuera del Gobierno. Diego González dice que en el Ayuntamiento de Barcelona hay un lazo amarillo y en la Generalitat una pancarta, además de lazo, que pide la libertad para los políticos que están en prisión y los exiliados. ¿Qué es más adecuado, solo el lazo o el lazo y la pancarta? Adecuado no lo es nada porque no se había producido nunca una situación como esta, ¿eh? Yo no hablo por la Generalitat, pero hablo por el Ayuntamiento. Le aseguro que no tenemos ningunas ganas de tener un lazo amarillo y es algo con lo que no frivolizaría jamás. No tenemos ningunas ganas. No se nos habría ocurrido nunca poner ningún símbolo de forma permanente en la fachada del Ayuntamiento, que es algo que creo que no había sucedido jamás. Desgraciadamente, hemos vivido una de las etapas más duras de la historia de la democracia, con muchísimo dolor, con muchísimo sufrimiento de mucha gente de pensamientos muy distintos, ¿eh? No estoy hablando solo de una parte, estoy hablando de todo el mundo. Y fruto de esa situación de excepcionalidad que tanto dolor ha causado, resulta que ahora mismo hay unas personas, unos líderes sociales, unos líderes políticos de los que se puede discrepar muchísimo, pero que no han cometido actos de violencia y que se encuentran en una prisión provisional que yo creo que es una anomalía y que no lo digo solo yo, que de hecho la justicia europea también ha puesto en evidencia, ¿no?, la dureza y la excepcionalidad de las medidas que se están tomando en España y muchas organizaciones de derechos humanos y, por lo tanto, el lazo amarillo está para pedir que esas personas salgan en libertad y que las cuestiones políticas se resuelvan políticamente y no judicialmente. Porque ya lo dijimos cuando empezó todo. Dijimos, judicialmente no solo no se va a resolver, se va a empeorar, se va a complicar. Y efectivamente se ha complicado. Y ahora hay un proceso judicial que está abierto y que no sabemos cuándo va a acabar. Y ahora hay voluntad de diálogo, pero resulta que tenemos un proceso judicial abierto que complica ese diálogo. Y hay una gente que está en prisión y que tendría que ser interlocutora de ese diálogo, por mucho que se discrepe de ella, porque son electos democráticamente, porque más de 2 millones de personas les han votado. Y eso en democracia no puede ser una irrelevancia, no puede ser una anécdota. Con personas que han sido elegidas democráticamente tiene que ser posible una interlocución política. Por eso hay un lazo amarillo en la fachada de nuestro ayuntamiento. No por ningún posicionamiento sobre la cuestión independentista, sino para pedir que, por favor, las cuestiones en democracia se resuelvan democráticamente, con respeto y con diálogo, y que no haya gente en prisión porque queremos efectivamente que haya normalidad institucional. Nosotros, más que nadie, queremos poder quitar ese lazo amarillo de la fachada. Tomás Velasco, en línea de alguna manera con estos temas, le pregunta qué efectos en la política catalana y española podría tener la eventual posible extradición por Alemania del expresidente Puigdemont. Bueno, estamos hablando de un episodio más de esta cuestión que acabo de comentar. Insisto, mientras las noticias sean de la judicialización de la política, estamos lejos de la solución. La política se resuelve con política y en democracia eso quiere decir diálogo, negociación, respeto, escucha y empatía. Entonces, la situación es complicada, no se va a resolver en 2 días, pero creo que todos tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que haya distensión, para que haya desjudicialización y el diálogo sea posible. Y en ese sentido, pues ya he dicho que el hecho de que haya gente fuera de España para no ser encarcelada y gente aquí que ha sido votada por millones de personas y que está encarcelada, creo que nos aleja de la solución. Rosa Talavera dice, la plataforma Desbordem presentó el viernes una candidatura alternativa a la de Xavier Domènech y Ada Colau
para liderar el Partido de los Comunes de cara a las elecciones primarias que se celebrarán entre finales de este mes y principios de julio para elegir a la nueva ejecutiva. ¿Está usted preocupada por esta candidatura? En absoluto. La democracia interna no nos preocupa en absoluto, al contrario, nos fortalece muchísimo y es buenísimo que se presente gente a las elecciones internas. Eso quiere decir que hay mucha gente interesada en que el proyecto político sea lo más rico posible y que salga adelante de la manera más plural y fortalecida posible, y por lo tanto que la gente quiera participar, que la gente se sienta corresponsable del futuro de este proyecto político plural y compartido que estamos construyendo entre mucha gente diversa, me parece muy buena noticia. La democracia nunca es mala. Servando Robles le pregunta cómo se presenta el verano turístico en Barcelona y si se han recuperado los niveles previos a los atentados y a la crisis política. Pues efectivamente, preveemos que este verano volverá a ser un éxito de visitas, ¿no? Y siempre lo hemos dicho que Barcelona es una ciudad abierta al mundo, cosmopolita, que está orgullosa de ser una ciudad tan querida y tan visitada, porque nos gusta que nos visiten, ¿no? Lo que sí es cierto es que en los últimos años se había producido un proceso de especulación con el negocio turístico, que es algo distinto que el turismo, y que había que poner orden. Y en ese sentido pues valoramos muy positivamente, y creo que la ciudadanía también, y así salen los barómetros, que efectivamente era necesario poner orden, porque nosotros cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con miles de apartamentos turísticos ilegales, que quiere decir que no se destinan a vivienda, que es lo que necesitamos ahora mismo en la ciudad, y además ilegales, que no pagaban impuestos, que generaban problemas en los barrios. Hemos puesto un grandísimo esfuerzo, que de hecho el propio sector nos lo reconoce como ciudad que más ha trabajado, y que se están sumando muchas otras ahora a hacer una regulación para prohibir esos apartamentos turísticos ilegales. Y hemos puesto orden, que es lo que había que hacer, ¿no? Poner orden no solo para garantizar que haya una actividad equilibrada en la ciudad, en beneficio también de los vecinos, sino también por la propia actividad turística, para que sea una actividad sostenible y que tenga futuro en nuestra ciudad. Y en ese sentido, pues creo que este verano, sin duda, a pesar de que hemos pasado unos meses difíciles, pero todo indica que vamos a volver a ser visitados por muchísima gente y además muy felices de ello. Miguel Otero, del Nacional, le pregunta, ¿usted diría que las 4.500 empresas que han abandonado Cataluña en los últimos 6 meses es irrelevante ante el modelo que ustedes han desarrollado? ¿Cómo ha sido tan larga? ¿Usted diría que las 4.500 empresas que han abandonado en 6 meses Cataluña es irrelevante ante el modelo que ustedes han desarrollado? No, irrelevante claro que no es. Fue una noticia muy negativa que esas empresas salieran. Y esas empresas salieron, eso me gustaría dejarlo claro para que no quede como una abstracción, esas empresas salieron por errores por las dos partes. O sea, salieron por las cargas del 1 de octubre, que como alcaldesa de Barcelona me consta que nos hicieron muchísimo daño a la imagen de la ciudad, y eso fue responsabilidad del Gobierno del Partido Popular y de los partidos que lo apoyaron, de Ciudadanos y del Partido Socialista. Esas cargas hicieron mucho daño a la ciudad, porque se vieron en todo el mundo y porque los medios de comunicación internacional se quedaron escandalizados de que en un país democrático se cargara contra miles de personas pacíficas que solo querían votar en escuelas, y por lo tanto eso nos hizo mucho daño a la imagen. Y el otro gran momento que nos perjudicó muchísimo fue la declaración unilateral de independencia. Esos fueron los dos momentos que más perjudicaron a la economía y a la imagen tanto de Barcelona como de Cataluña. Afortunadamente hemos superado, nos hemos implicado todos. Yo no paré de hablar con embajadores y con cónsules, con actores empresariales para hacer acciones coordinadas y lanzar mensajes de confianza. Escribí a un montón de congresos y ferias que tenían que venir a Barcelona y conseguimos que no se anulara ninguno. Eso fue muy importante por el hecho de ser ciudad líder en congresos, que venga tanta gente de nuestra ciudad con congresos y comprobara que la ciudad funcionaba con absoluta normalidad, pues ha sido muy útil para que efectivamente el mensaje de confianza se restableciera en pocos meses. Entonces, bueno, yo he estado hablando con grandes empresas y pequeñas y medianas, y la buena noticia es eso, que no solo ahora hay un clima de confianza y nadie se está planteando irse, sino que están viniendo muchas nuevas empresas, que, insisto, son empresas de sectores estratégicos, y que uno de los valores que dan a Barcelona es que es una ciudad segura para hacer esas inversiones. Por lo tanto, creo que con el esfuerzo de todos y la buena voluntad, pues esa situación se ha recuperado, pero por supuesto fue una situación negativa y nada irrelevante. Marta Pastor, directora de Ellas Pueden, de Radio Nacional, le pregunta cuál es la valoración de la puesta en marcha del protocolo contra el acoso sexual. Le pregunta también si se ha sumado la sala Razmataz a ese protocolo. Y Marian, de Aneco Press,
le pregunta qué exige del nuevo Gobierno con respecto a políticas de género, medidas concretas, críticas al Gobierno del Partido Popular en cuestiones feministas. Pues efectivamente, como explicaba antes, para nuestro Gobierno municipal desde el primer día estuvo claro que las políticas feministas eran una prioridad de la ciudad. De hecho, yo soy responsable directa también de seguridad de la ciudad y de guardia urbana, y me llamó la atención que en los indicadores con los que se hacen juntas locales de seguridad cada 3 meses, esta violencia, que es seguramente una de las violencias más estructurales y más graves que afecta a miles de mujeres agredidas e incluso asesinadas, que no estaban en los indicadores regulares de control de la seguridad de la ciudad. Solo este hecho ya me parece tan relevante de cuán profundo, ¿no?, es el machismo en todas nuestras estructuras, tanto institucionales como económicas y sociales. Por lo tanto, nos queda muchísimo trabajo por delante, muchísimo. El Ayuntamiento no tiene las grandes competencias, ¿no?, y por eso siempre hemos reivindicado ese pacto de Estado que está pidiendo el movimiento feminista y muchas fuerzas políticas. Ahora, evidentemente, lo que le pedimos a Pedro Sánchez es que hayan recursos, porque no puede ser que otra vez las ciudades estemos con recursos propios, ¿no?, haciendo un montón de cosas que no ha estado haciendo el Gobierno. Este es un problema, evidentemente, de toda España, no es un problema de una zona o de otra. El machismo es una cuestión estructural y se produce en todas las ciudades, desgraciadamente, y por lo tanto pedimos recursos y pedimos, por ejemplo, medidas tan concretas como es el permiso de paternidad y maternidad igual e intransferible. Es una medida muy concreta y muy inmediata que tiene un amplísimo consenso. Esas dos cuestiones creo que están sobre la mesa. Sobre el protocolo, es una de las medidas que hemos impulsado en Barcelona, preguntándonos qué más podíamos hacer nosotros. Yo creo que las ciudades en la lucha contra el machismo y contra las agresiones sexuales tenemos un papel muy importante porque somos el Gobierno de la cotidianidad. Y el machismo, desgraciadamente, es una cuestión cotidiana. Y, por lo tanto, creo que solo lo vamos a vencer con corresponsabilidad. O sea, no es simplemente una cuestión de legislar, que también, no es una cuestión de dar órdenes para que se hagan determinadas cosas, sino que es sobre todo una cuestión de impulsar la prevención a través de la corresponsabilidad. Y ahí los gobiernos municipales podemos hacer mucho, a través de las escuelas, a través de la educación o a través, por ejemplo, de este protocolo que es pionero y que estamos muy contentos, que se lo propusimos a las principales salas de fiesta y a los grandes festivales musicales que se producen en nuestra ciudad, como puede ser el Primavera Sound, que se acaba de hacer, o el Sonar, que lo vamos a tener el próximo fin de semana, y que son lugares, pues en realidad las agresiones sexuales y machistas se producen en todas partes, no se producen en el ocio nocturno, se producen sobre todo en casa, desgraciadamente, en el trabajo, en el espacio público y también en el ocio nocturno. Entonces, en el ocio nocturno hemos hecho ese gran pacto de corresponsabilidad, donde estamos muy contentos de que todas las salas de fiestas, también Razzmatazz, se adherieron desde el primer momento, igual que los festivales. Entonces, no es simplemente que hay información, carteles que advierten contra las agresiones sexuales que no se van a tolerar, sino que todo el personal de esas salas de fiesta y de los festivales está formado para saber dar respuesta, tanto preventiva como en caso de que se produzca una agresión, poderle dar la mejor respuesta de acompañamiento a la víctima y de denuncia del responsable, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahora empezando a implementarlo, pero valoramos muy positivamente la respuesta que ha habido de las salas y de los festivales que efectivamente han querido participar, ¿no?, de ese papel que está teniendo Barcelona de liderar muchas políticas feministas y que están viniendo ciudades de muchos otros lugares para hacer protocolos similares. Sergi Codina le pregunta qué va a hacer usted para satisfacer las demandas de las asociaciones de comerciantes de Barcelona para erradicar y regular el top manta. Bueno, pues una gran ciudad, como también sabe muy bien Madrid, ¿no?, una gran ciudad global. Tiene grandes cuestiones que no dependen solo de la ciudad, porque estamos hablando otra vez aquí de problemas estructurales, pero que se concretan en nuestras ciudades, ¿no?, y que son de gestión muy compleja. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no criminalizar a un colectivo. O sea, aquí no estamos hablando de personas que quieren delinquir, estamos hablando de personas, muchas de ellas en una situación irregular administrativa, no por su voluntad, sino por una ley de extranjería que yo creo que es injusta, que es inmoral, pero que además es absolutamente ineficaz, porque estas personas existen, querrían trabajar, querrían pagar impuestos, querrían contribuir a la sociedad y el Estado en este caso no se lo permite, ¿no? Entonces, eso provoca, o sea, esa legislación es la que provoca que hayan economías informales diversas, porque la gente, lógicamente, se tiene que buscar la vida, la gente tiene que sobrevivir, ¿no? Y dentro de esas distintas economías informales está el fenómeno del top manta.
Evidentemente que la venda ilegal no está permitida en las calles de nuestras ciudades y que, por lo tanto, se persigue. Lo que nosotros siempre hemos impulsado es, primero, una cosa que no se había hecho hasta ahora. Barcelona, desde el primer momento, hemos impulsado medidas sociales para intentar ofrecer alternativas a estas personas y estamos orgullosos de que ya hay decenas de personas migrantes que no tenían papeles y que están consiguiendo regularizar su situación a través de planes de ocupación que impulsa el ayuntamiento con enorme esfuerzo y otra vez con recursos propios. Es decir, con recursos propios estamos intentando arreglar lo que son problemas que son de Estado y que están generados por una ley estatal, en este caso la ley de extranjería. Entonces, estamos acompañando a muchas de estas personas han generado una cooperativa, planes de ocupación, para que puedan regularizar su situación y tengan una actividad alternativa. Pero todo esto son medidas que llevan tiempo y, mientras tanto, en las grandes ciudades globales, en Madrid y en Barcelona, pero en todas las ciudades de la costa de Cataluña, en París, en todas estas ciudades, hay diferentes situaciones de economía informal. Yo creo que hay una parte de gestión policial que la estamos haciendo y se están incautando un montón de mercancía que es ilegal y, por lo tanto, eso se están haciendo más incautaciones que nunca. De hecho, lo que hemos pedido también es que haya una colaboración a alto nivel con la policía catalana, con el síndic de Greuges, para que los operativos estén más centrados en el origen, es decir, en quien distribuye esas mercancías, que ahí es donde hay operaciones especulativas y lucrativas, y no tanto que se criminalice al vendedor, que es la última pieza de ese error, ¿no?, de diseño general. Entonces, ahí, como decía, las situaciones de vulnerabilidad estamos intentando acompañarlas socialmente para buscar alternativas. En el plano de gestión del espacio público, evidentemente, hay una gestión también policial, donde se incauta el material y no hay permisividad, como a veces se quiere decir. Hay la misma actividad que hay desde hace años en todas las grandes ciudades, porque, insisto, hay un tema de fondo que no está resuelto, que es que las personas inmigrantes que finalmente han llegado a nuestras ciudades tienen que poder trabajar de forma regular. Y si no consiguen la nacionalidad, como mínimo que tengan permisos de trabajo temporal. Pero lo que no tiene sentido es que esas personas finalmente están ahí, se tienen que buscar la vida y, si no se les da una salida legal, pues evidentemente están condenadas a la ilegalidad. Pero si les ofreciéramos una posibilidad de salida legal, estoy segura de que la aprovecharían. José Luis Armero le pregunta qué va a pasar con el suministro de agua en la ciudad de Barcelona una vez fracasadas sus iniciativas para municipalizar el servicio en el área metropolitana. Bueno, yo no hablaría de fracaso. Hay una cuestión abierta, empezando por una cuestión judicial. Hay que recordar que la cuestión del agua, o sea, una cuestión es el debate sobre la gestión pública del agua, que nosotros la defendemos junto con Madrid, con muchas otras ciudades del Estado, ¿no?, y que además se están produciendo procesos de municipalización en Tarrasa, en Valladolid, y estamos trabajando en red todas estas ciudades de signo político distinto, cooperando, como decía antes, ¿no?, entre ciudades para, por ejemplo, en este caso, defender un bien común como es el agua. Un bien común que se tiene que gestionar con transparencia, con responsabilidad, garantizando el servicio, porque el agua es un derecho humano. Entonces, con ese enfoque, nosotros siempre hemos defendido la gestión pública y formamos parte de una red de ciudades que apuestan por la gestión pública, que no quiere decir que no haya colaboración con el sector privado, pero quiere decir que la gestión está liderada desde lo público y que las reglas del juego, los precios, la transparencia en la gestión, la gestión de un recurso escaso como es el agua, que se tiene que gestionar con muchísima responsabilidad, pues eso se lidera desde lo público y eso lo seguimos defendiendo y trabajamos por ello. Pero es que además en Barcelona hay otra cuestión, que es que esta cuestión está judicializada, porque se hizo una privatización metropolitana impulsada por el Partido Socialista y por Convergencia y Unió en esa época, una privatización que generó alarma social, que se denunció judicialmente y que un juez, en una primera sentencia, dijo que efectivamente era ilegal, porque no se había hecho licitación pública, que ya es increíble, para todo el mundo que está en la gestión sabe que es inaudito que una gestión de millones y millones de euros, como es la gestión del agua en el ámbito metropolitano, se hiciera sin ningún tipo de licitación pública, es decir, a dedo a una empresa privada, y además se hizo atribuyendo un montón de recursos de la infraestructura del agua a como si fueran propiedad de la empresa privada, cuando en realidad tenemos auditorías que dicen que centenares de millones de euros eran activos públicos. Y, por lo tanto, ha habido, digamos, una cesión de activos públicos a lo privado sin ningún tipo de compensación. Y estamos hablando de centenares de millones de euros. Por lo tanto, es una cuestión judicializada grave que, evidentemente, la empresa privada Agbar tiene todo el derecho a recurrir como hizo, y ahora estamos esperando que salga la segunda sentencia que ratifique o no la primera. Y una vez que se resuelva esa judicialización, entonces veremos cómo queda la cuestión del agua en el área metropolitana
y seguiremos planteando que nuestro modelo es la gestión pública, ¿no? En nombre de Orange, representada hoy por doña Luz Usamentiaga, de Asisa, representada por la doctora Antonia Solbes, delegada de esta organización en Cataluña, don Fernando Crespo, de Red Eléctrica de España, va a despedir el acto y yo quisiera disculparme porque no he tenido tiempo de hacer otras preguntas. Bueno, alcaldesa, en nombre de los patrocinadores y del resto de asistentes, quisiéramos agradecerle sus palabras. Me quedo de su discurso que ha hablado de valores, de esperanza, progreso, personas, conciliación, de igualdad y utilizando vectores que utilizamos las empresas, ¿no? Como son la innovación, ir a la vanguardia y hacer las cosas bien. Muchas gracias.